Algunos lagrimeos alguna vez, algún escozor en alguna parte del cuerpo, dificultad para respirar, algún malestar con los pulmones. De repente uno siente un malestar a veces cada vez más fuerte, uno no se va dando cuenta y de repente advierte ya, a veces tarde, que su problema es bastante serio. Hoy vamos a hablar de las alergias, amigos, en todo el país, así que sean bienvenidos a este Hora 23, que esperamos sea un programa que les sirva, que les oriente y que nuevamente nos permita llegar a ustedes con la recomendación de que visite a su médico oportunamente ante el más pequeño malestar que sienta. Es la mejor manera de conservar nuestra salud, de hacerla inmune a aquellos malestares que pueden ser fácilmente evitables si los detectamos a tiempo. Alergias, aquí en Hora 23. Buenas noches, Bolivia. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo programa de Hora 23. Las alergias que afectan a tantas personas, pero pese a eso, a veces no conocemos por qué se producen, cómo se manifiestan o peor aún, cómo se las trata. Y es posible que usted no sepa que existen alergias pero muy raras en el mundo. Y hoy hablaremos también de esas alergias, Víctor Hugo, que aunque son pocas las personas que las padecen, quienes sufren este tipo de alergias realmente se ven limitados en muchos aspectos y les contaremos por qué. Ya me sorprendía Paola con algunos datos realmente impresionantes de alergias de lo más raras que van a conocer esta noche. Pero lo más importante, vamos a hablar de las alergias más comunes y cómo usted puede ser atendido oportunamente para evitarse esas incómodas molestias. Bienvenidos a todos. Vamos con Mariel en las redes sociales. Buenas noches, Paola. Buenas noches, Víctor Hugo. Dar la bienvenida a todos los bolivianos que nos ven y nos siguen a través de nuestras redes sociales. Durante todo el día nos han estado llegando consultas de nuestros seguidores, muchas consultas acerca del tema que estaremos desarrollando esta noche, esas molestias, alergias que todos vivimos alguna vez en nuestras vidas. Así que esté atento, participe, escríbanos, mándenos sus comentarios y también queremos conocer sus experiencias en nuestro Facebook Hora 23, Twitter @Hora 23 Bolivia. Conozcamos las publicaciones de la noche. Aprendiendo a vivir con las alergias. Una alergia es una reacción intensa y en algunos casos peligrosa a una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente. Hashtag que les va a dirigir a nuestras publicaciones. Aprendiendo sobre alergias. La tendencia a desarrollar alergias suele tener una base hereditaria, lo que significa que se puede transmitir de padres a hijos a través de los genes. Vamos con el siguiente cuadro. Si un niño es alérgico a una sustancia, es probable que también lo sea a otras. Y esta es nuestra consulta para ustedes esta noche. Pueden realizar más bien sus consultas a nuestros profesionales que van a ser disipadas a lo largo del programa. En los últimos años se ha reducido significativamente los ingresos en el erario nacional, producto de una baja del precio del petróleo que ha sido sentida definitivamente. Se han reducido los ingresos, pero no así el ímpetu de inversiones que va bastante bien encaminada, producto de diferentes mecanismos para fortalecer la economía nacional que en este momento están en plena ejecución. Esta mañana el presidente del Estado, Evo Morales, ha presentado un proyecto bastante ambicioso. 5 programas para evitar que esta crisis derivada del petróleo o de este bajón en los ingresos derivada de la crisis o derivado de la crisis del petróleo afecte al empleo, afecte a aquellos jóvenes que tienen aspiraciones de tener un sustento que llevar a sus casas, de poder desenvolverse en sus profesiones y de aquellas personas humildes, obreros, que no encuentran posibilidad de sustento. Programas de empleo, 5 muy importantes. Para hablar de ellos, hemos invitado esta noche aquí al programa de Hora 23 de Bolivisión a la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado Noya, que ya está con nosotros, ya la ven en nuestro set. Ministra, qué gusto tenerla en el programa. Buenas noches. ¿Cómo está, Víctor Hugo? Yo encantadísima de estar en el programa por primera vez. Me encanta el formato. No, pero qué lindo, qué lindo. Ve el programa todas las noches, sí. Claro, porque es una hora en la que habitualmente estoy llegando a casa después de la jornada laboral y disfruto mucho de los contenidos porque
tiene elementos informativos, pero también estas variedades como el asunto de las alergias y todo, que resulta muy interesante para la gente. No, sin duda, bueno, aunque le ha de ser muy difícil a la ministra, ¿no es cierto?, quedarse con el hora 23 hasta la medianoche y despertar a las 5 de la mañana, en que ya estará sonando el teléfono con el presidente Evo Morales al otro lado, ministra, Palacio de Gobierno. Vaya que se trabaja duro, ¿ah? Claro, mañana más bien a las 5 ya tendremos que estar en la reunión, entonces eso implica por lo menos levantarse. Miércoles, claro. Sí, entonces mañana sí que es mucho más tempranito, ¿no? Bien. Pero encantados de estar acá. Comencemos entonces, ministra. A ver, 5 programas bastante grandes para generar empleo, los que plantea el presidente del Estado, para crear más de 56.000 empleos en el país. A ver, vamos por partes, cuéntenos. A ver, el presidente esta mañana ha presentado un paquete para el año 2017, fundamentalmente para encarar nuestros objetivos de crecimiento económico. Estas son muchas iniciativas que se tenían en diferentes sectores, pero que el presidente, a partir de este lanzamiento, les ha dado un impulso adicional para que todos los ministerios, Ministerio de Economía, FPS, Ministerio de Medio Ambiente, nos empecemos a movilizar de una manera más activa en un tema que es crucial, el tema del empleo, pero también el empleo de los jóvenes y jóvenes profesionales. Ese es el contenido fundamental de esta propuesta del presidente. Es muy difícil para estos chicos, ¿verdad? Los padres soñamos con hacer a nuestros hijos profesionales, lo soñaban mis padres, los suyos, el cartón de la universidad, y se encuentran con una realidad muy dura. ¿Y ahora qué hago? Porque el empleo a veces es muy difícil para este sector. Y se abre un espacio muy grande. Comencemos con este programa, precisamente, ministra. ¿Qué es lo que le ofrece el gobierno a todos aquellos jóvenes con sueños que ahora, bueno, podrían tener la posibilidad de conseguir un trabajo rápidamente? Bueno, yo haría una disección en el paquete de empleo, ¿no? Por una parte está toda la estructura del empleo inmediato, que sí es muy intensivo en mano de obra, ¿sí? Y luego está todo el paquete vinculado a ese empleo que requieren todos los jóvenes. Un empleo más estable, un empleo que contemple todos los beneficios sociales y que además se haga de la mano del sector privado, ¿sí? En cuanto al empleo inmediato, hay unas referencias importantes de lo que ha anunciado el presidente. Tenemos previsto hacer un paquete de infraestructura urbana, es decir, toda una campaña para enlocetar y también hacer algunas otras obras como cordones de acera, todo, de inicio 5 ciudades que se han identificado esta mañana, ¿sí? Luego tenemos todo el componente de la protección de áreas productivas. Ahí, por ejemplo, en el caso de la ciudad de La Paz, tenemos previsto ir a los municipios de Río Abajo que a veces sufren los embates del medio ambiente, ¿no? Así es, la de los ríos. Así es. Y ahí existe un área productiva que se tiene que proteger, entonces ahí vamos a desplazar trabajadores para que puedan proteger esas áreas y además puedan rehabilitar nuevos espacios para la producción agropecuaria. Ahí vamos a incidir en el área de La Paz, el Río Abajo, en la cuenca del río Arque en Cochabamba. También tenemos algo previsto para los valles y la cuenca del Río Grande en Santa Cruz, y también estaremos en Beni con intervenciones específicas. Para todo este bloque de empleo inmediato se han dispuesto 80 millones de dólares, Víctor Hugo. Ese es un monto significativo y que creemos que puede generar al menos unos 11.000 empleos, ¿sí? Pero esos son los empleos directos, porque ojo que para el tema del enlocetado, por ejemplo, vamos a requerir la movilización de microempresas que generen esas losetas. No, tiene un efecto multiplicador bastante grande, ¿no? O sea, por 11.000 empleos, pero que va a generar, evidentemente, la señora que vende la comida, que irá con los refrescos, que el transporte para que esta gente vaya al lugar. Bueno, evidentemente se va a sentir una dinámica muy diferente en esos sitios donde pues no había casi nada de movimiento. No, y además en el ámbito urbano, ¿no? Que eso es muy importante, entonces vamos a trabajar de la mano de los municipios para poder ejecutar este paquete que es muy importante. Pero eso, bueno, es el empleo inmediato, ¿sí? Creo que lo más importante, lo que queremos resaltar, es este otro esquema de inserción laboral de la mano del sector privado. Todo un desafío, ¿eh? Así es. Ahí, en vez de intervenir con acciones donde más o menos vayamos a rogar al sector privado que incorpora profesionales, estamos estableciendo un sistema de incentivos, Víctor Hugo. Ahí estamos disponiendo 57 millones de dólares para un programa muy agresivo, que contempla
primero la identificación de las necesidades de incorporación laboral en los diferentes sectores, pero con modalidades distintas. Una primera modalidad, por ejemplo, la incorporación de personal que tenga un salario base de 2.000 bolivianos, pero que el Estado, lo que sí va a hacer a través del programa, es cubrir los beneficios sociales, AFP, caja, aporte de vivienda, para que eso aliviane un poco la carga laboral que eso supone para el empleador. Eso implica aproximadamente un 30% de la carga, ¿sí? No, bueno, esa es una modalidad. Primero es así, 2.000 bolivianos cubre el empresario y el resto cubre el Estado a través del programa. Los beneficios sociales. Exacto, los beneficios sociales. Hay una segunda modalidad, ahí está el 30%. El empresario cubre el 70% del salario, el Estado va a cubrir 30% del salario, además de los beneficios sociales del trabajador. ¿Sí? Bueno, es muy ambicioso esto, ¿eh? Claro, ¿no? Es una estrategia de incentivo que requiere trabajar de la mano del sector privado. Entonces vamos a hacer una convocatoria amplia para que podamos identificar estos espacios donde podemos insertar a la gente. O sea que si el empresario, contrata un empleado que le va a cobrar 3.000 bolivianos, por decir. Bueno, en una primera franja de 2.000, ese es el cálculo. De 2.000 bolivianos, 7 de cada 10 bolivianos que se le pague es del empresario y 3 del Estado, además de los beneficios sociales que cubre el mismo Estado. ¿Y de dónde sale ese dinero y cómo hacerlo sostenible? Bueno, la idea es que esta inserción laboral tenga un horizonte de permanencia. O sea, al momento de llegar a estos convenios con las empresas, no se trata de que se termine el programa y luego lo despidan al trabajador. Claro, va a ser no tiene un tiempo límite, qué sé yo, que el Estado les paga durante un año y luego los empresarios, se quedan con la carga. Claro, no, la idea es que absorban al trabajador. En un primer tiempo, efectivamente, se va a convenir de que el Estado va a participar, ya sea 3 meses, 6 meses o un año, dependiendo de cuál es el sector. Con los empresarios. Así es. Todo esto tenemos que concertarlos con ellos en función a sus necesidades, Víctor Hugo, porque no puede ser un diseño así de papel y de arriba abajo, sino es una construcción que vamos a hacer con el sector empresarial. Es más, es un tema que ya lo habíamos anunciado en la conversación que hemos tenido el otro día con el presidente y la Confederación de Empresarios, y ellos estaban muy animados a participar. Pero ojo, eso es para el bloque de esos trabajadores de los 2.000 bolivianos. Pero también el programa contempla la incorporación de jóvenes profesionales que ya tienen una capacitación o que ya tienen una formación universitaria. Ahí ya nos vamos al rango de salarios de 4.000 bolivianos, por ejemplo. Entonces, 4.000 bolivianos cubre la empresa, el Estado va a cubrir el resto con los beneficios sociales, AFPs, caja y todo eso para que sea mucho más sencillo el encarar esa primera absorción. Porque a veces eso es lo que los desanima a los empresarios, ¿no? Saben que necesitan mano de obra o necesitan un profesional, pero prefieren ahí batirse antes de encarar todo lo que supone el incorporar un nuevo trabajador en una empresa. Entonces, atendiendo un poco ese requerimiento, nosotros vamos con este sistema de incentivos. ¿Sí? No, muy interesante eso, ministra. Bueno, y muchos jóvenes, porque son muchos los jóvenes que ven Hora 23 por la noche y nos hacen llegar siempre sus inquietudes y les estamos agradecidos, se preguntarán, ¿y cuándo? A ver, Víctor Hugo, pregúntele a la ministra, ¿cuándo va a comenzar esto y qué tenemos que hacer nosotros para ser potenciales candidatos a esos puestos? Los recursos ya están dispuestos. Lo que tenemos que empezar a cerrar son los convenios con las empresas. Ya tenemos una base de empresas interesadas. El Ministerio de Trabajo ya ha estado haciendo algunos avances en cuanto a este tema. Ya tenemos una base de cerca de 4.000 empresas que están interesadas de absorber a estos trabajadores, pero eso, necesitaban este empujón del incentivo. Un incentivo que es mucho más ambicioso que un anterior esquema donde solamente se capacitaba al joven. Digamos, la empresa decía, yo necesito técnicos en tal máquina. Ok, el Estado iba, los capacitaba, los formaba durante 3 meses, pero luego ya estaba a cuenta de la empresa para ver cómo los absorbía. Entonces ahora va a ser un acompañamiento diríamos de mediano plazo, porque vamos a ver cómo en 3 meses, en 6 meses, en un año, ese trabajador ya se hace imprescindible en el proceso productivo de la empresa.
No, sin duda, un trabajador bien capacitado, como seguramente va a ser la apuesta, difícilmente una empresa va a tener la mínima tentación de No, porque más bien lo que más cuesta es conseguir gente que conozca ya el negocio. Exacto. Entonces ya tiene toda esa un costo muy alto para las empresas, ¿no? Hay otra propuesta que veo yo acá y tiene que ver con un incentivo a la creación de empleos en contrataciones estatales, o sea, empresas que presenten programas de empleo van a tener un porcentaje extra de valoración, o sea, de calificaciones, a premios. A ver, cuéntenos eso, ¿cómo es? A través de un arreglo normativo en el Decreto Supremo de Contrataciones Públicas, vamos a incorporar un premio a aquellas empresas que presenten propuestas que supongan una mayor creación de fuentes laborales. Es decir, hoy por hoy el Estado tiene cerca de 8.200 contrataciones. El Estado es uno de los contratadores más significativos en la economía, ¿sí? Entonces, cuando se presentan las diferentes empresas a una licitación, lo que se va a hacer es valorar positivamente, con cerca de un 5% adicional, aquella empresa que presente una propuesta más interesante en cuanto a la incorporación de gente. Entonces, la empresa A presenta una propuesta con 40 trabajadores y la otra presenta con 60. Entonces, a esa empresa que ha presentado con 60 personas para atender ese contrato de obra, se le va a incorporar los 5% de margen como un premio para que pueda hacer una propuesta más competitiva al momento de hacer la evaluación. Un 5% que podría marcar definitivamente la diferencia entre adjudicarse o no una obra que en muchos casos puede representar muchos millones Ahora, de eso dólares. sí, la condición es que se mantenga el plazo, el precio y la calidad del servicio o de la obra. Claro, y los empleados, porque tampoco van a tenerlos en los 2 primeros meses y luego ya cumplimos, nos adjudicamos la obra y chao, que les vaya bien, muchachos. Ahí está prevista la incorporación del Ministerio de Trabajo para hacer esa verificación de inicio. Pero además estas son contrataciones públicas que no solamente las va a encarar el gobierno central, sino han visto que los municipios, las gobernaciones también tienen un bloque de contrataciones. Entonces, al hacer este arreglo normativo, todos van a estar obligados a incorporar esa variable de premiación a quien oferte mayor cantidad de empleo. Ministra, son cerca de 150 millones de dólares en estos ambiciosos proyectos para generar más de 56.000 empleos nuevos en el país. ¿En qué porcentaje se espera reducir el desempleo en Bolivia fruto de esta gran inversión? Nos falta un programita más para poder hacer la sumatoria. Vamos, ¿cuál es ese? El del Fondo de Capital Semilla, que también está previsto. Esa es una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con el Banco de Desarrollo Productivo. Esto es para los nuevos emprendimientos, ¿sí? Así es, porque también no solamente los jóvenes profesionales o los emprendedores están a la espera de que alguien les dé una fuente de trabajo, sino que hay muchas iniciativas de profesionales independientes que están arrancando. O sea, ahorita hay mucho crédito productivo disponible, pero lo primero que le preguntan, dígame cuál es su experiencia, hace cuántos años está en el mercado, o usted, quiere comprarse una silla para ser odontólogo, ¿hace cuánto tiempo usted es odontólogo? El hombre se desmorona o la mujer, bueno. Claro, entonces ahí está previsto disponer un fondo de 9.4 millones de dólares para apoyar esas iniciativas recientes. Entonces ahí también podemos incorporar a 295 nuevos emprendedores, esa es la base de cálculo, que también a su vez, qué sé yo, si es un odontólogo, pues tendrá que contratar a su auxiliar, a su ayudante, a la secretaria. Entonces eso también tiene un efecto multiplicador. En el cálculo inicial que hemos hecho, vamos a generar 60.600 empleos. Ese es el cálculo que hemos hecho con la gente del Ministerio de Economía y con la gente del Ministerio de Trabajo, y creo que eso puede ser sustancial para reducir una cifra que comparativamente a la región Víctor Hugo no es tan alta. O sea, ahorita estamos cerca de 4,1% de desempleo, así es, y en la región están bordeando el 8%, ¿no? Entonces, con esta medida planteamos reducir a cerca del 2,7% de población desocupada. Entonces, creo que es algo demasiado ambicioso. Sin duda. Pero creo que va a tener grandes impactos. Además, el presidente esta mañana ha incorporado la variable del Fondo de Desarrollo Indígena, que también va a inyectar al resto de los municipios cerca de 200 millones de dólares, ya en temas productivos que también van a tener una incidencia en el empleo. Pero el paquete como tal
lo hemos calculado en 146 millones. Bueno, ministra, ojalá y todos estos proyectos marchen muy bien, porque si marchan bien, habrá muchos ciudadanos bolivianos que sean beneficiados con esto, que es la aspiración máxima que todos podemos tener del gobierno y de nuestra comunidad. Ministra Mariana Prado, ministra de Planificación del Desarrollo, gracias por habernos acompañado esta noche en Hora 23. Qué gusto. Víctor Hugo, y el compromiso de estar informando cada uno de los hitos del paquete de empleo. Esa ha sido la instrucción del presidente, entonces estaremos aquí constantemente informando cuando tengamos nuestro convenio más grande, cuando ya arranque el enlocetado, cuando ya esté listo el decreto supremo de la premiación a las obras públicas. Entonces, el compromiso de estar aquí cuando nos Por favor, ministra, las puertas están completamente abiertas en esta Hora 23. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a un corte. Retornamos en un momento para hablar de las alergias. Mega Fashion Manía, por el mes especial de la madre, contamos con fabulosos descuentos en su día. También con nuestra nueva colección otoño-invierno. No te lo pierdas. Estamos en el Shopping Norte, tercer nivel, zona central. Estamos de regreso, tenemos gran participación de nuestros seguidores en las redes sociales. Si usted aún no lo ha hecho, puede hacerlo en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Este es el tema de esta noche, aprendiendo a vivir con las alergias. Una alergia es una reacción intensa y en algunos casos peligrosa a una sustancia que es inofensiva para la mayoría de la gente. Les recuerdo una vez más el hashtag aprendiendo sobre alergias. Ustedes pueden realizar esta noche su consulta a nuestros profesionales en este cuadro. Hora 23 salió a las calles para preguntar a la población si tiene conocimiento acerca del tema de las alergias y si alguna vez pasaron por esta enfermedad. Cuando era niño, sí, me han hecho un tratamiento médico y sí, me he recuperado, gracias a Dios. Era tenía una alergia con la lana y con las grasas. Sin lugar a dudas, una parte de la población sufrió alguna vez el brote de alergias manifestadas en el cuerpo. Sin embargo, al parecer, una gran mayoría nunca pasó por este tipo de reacciones del sistema inmunitario. No quiero hacer, no. Nada, alergia a medicamentos, polen, polvo. No, nada. Bueno, le comento que no, en realidad, no me dio alergias. Asimismo, preguntamos si alguno sabe o tiene conocimiento sobre este tema, y esto fue lo que nos dijeron. Las reacciones que producen, ¿no ve? Determinadas sustancias o alimentos en la cual tu cuerpo llega a reaccionar de una forma que no es normal habitualmente. Para mí es un síntoma que tenemos de herencia. Hay alergias de las flores, también alergia a las comidas. Hay muchas variedades de alergias. Ante esto, es mejor estar informado ante posibles brotes, ya que las alergias son reacciones de nuestro organismo, denominadas muchas veces como extrañas. Se trataría de una hipersensibilidad a partículas o sustancias que, si se las inhala, ingiere o toca, produce diferentes síntomas en nuestro cuerpo, como ser goteos nasales, estornudos, picazón en la piel, los mismos presentados por erupciones de color rojizos, edema y hasta asma. Las alergias varían desde leves y severas, las mismas que pueden ser diagnosticadas generalmente por diversos exámenes de sangre. Sin embargo, existen muchos casos en que esta condición es hereditaria, es decir, si alguno de los progenitores tuviera alguna reacción alérgica a cualquier sustancia o medicamento, el hijo también podría heredar por lo menos un 50% de estos síntomas. Por otro lado, si los dos tuvieran este problema, podría ser de hasta un 70% de probabilidad. Bueno, a ver, yo estoy seguro que muchos de ustedes que nos están viendo en casa van a compartir con muchísimo interés el tema que vamos a tocar hoy y se van a identificar con él como yo. Me ha pasado como a ustedes que están en casa alguna vez en que no tenía la forma de poder meter aire a mi organismo y no me explicaba por qué. Hasta que tuve que llegar de emergencia a una clínica para que se me inyecte, ya el doctor me dirá que me inyectaron en su momento, no recuerdo bien, y poder respirar un poquito, que el oxígeno con algunas cosas.
¿Y qué había sido? Pues había tenido alergia, así de claro. Yo no lo sabía y vaya a saber hace cuánto tiempo lo tenía y no le prestaba atención. Para no llegar a esos momentos difíciles, es que hoy hemos invitado a 2 especialistas que nos van a dar sabios consejos y ya se los presento de inmediato. Quiero partir acá por el doctor Carlos Huachaya, que está acá a mi lado. Carlos Huachaya Castro es médico especialista en alergia e inmunología clínica. Ahí me salió bien. Alergólogo le dicen, ¿verdad? Doctor, qué gusto tenerlo en Hora 23. Buenas noches. Bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, y ya lo conocemos muy bien y ha estado antes con nosotros de la casa, el doctor Johnny de la Riva, médico especialista en dermatología, cirugía dermatológica, estética facial y corporal. Doctor de la Riva, qué gusto tenerlo nuevamente en el programa. Buenas noches. Encantado, muchas gracias. Estamos dispuestos para resolver cualquier pregunta y, bueno, enfocarnos en ese tema que es tan apasionante como son las alergias. Sin duda, serán de gran ayuda y mucha orientación, sin duda. Así es, a ver, comenzamos con usted, doctor Huachaya. Explíquenos qué son las alergias y qué es lo que ocurre en nuestro organismo cuando se presenta una reacción alérgica. Bueno, es un estado de hipersensibilidad. Los cuadros que han presentado están bastante bien. Indican directamente que es un estado de hipersensibilidad que tiene el paciente, que está genéticamente determinado, por el cual un alergeno, que es un elemento realmente de bajo valor para producir alergia en determinados pacientes genéticamente predispuestos, condiciona una gran reacción. Y presentaron muy bien, por ejemplo, el polen y los ácaros, que son esos animalitos que se encuentran directamente en el polvo. Son minúsculos y evidentemente el peso molecular es bastante bajo, pero en determinados pacientes condiciona directamente los síntomas respiratorios, ya sea una rinitis, asma o lesiones a nivel de la piel. De manera resumida, que puedan entender todas las personas que nos ven en este momento, doctor, ¿qué es lo que pasa dentro del organismo cuando se produce una reacción alérgica? ¿Cómo el cuerpo detecta a este alergeno que usted nos mencionaba? Hay un estado de hipersensibilidad previo, es decir, la fisiopatología de la alergia indica que previamente existe una administración de un alergeno. Ese produce una inmunoglobulina E. Esa inmunoglobulina E es predominantemente citofílica. ¿Qué significa citofílica? Que se pega a los receptores de unas células que tenemos los basófilos y los mastocitos. Y al pegarse a esas células, directamente la debilita. Y cuando nuevamente ingresa el alergeno, ahí se condiciona un estallido de lo que contiene esa célula. Contiene directamente sustancias vasoactivas como la histamina, serotonina, bradiquinina, heparina, que condiciona todo el cuadro clínico. La histamina, por ejemplo, condiciona la congestión nasal y es habitual, por ejemplo, en los pacientes con rinitis alérgica o también la sensación de asma, producida predominantemente por liberación de otros mediadores que se llaman los leucotrienos, condicionando el espasmo bronquial. Entonces, es una secuencia de que con un estímulo mínimo, esa célula que está sensibilizada se rompe y libera sustancias vasoactivas. Doctor, a ver, ¿el ser alérgico es una causa genética? ¿O puede una persona que no ha tenido familiares que tengan ningún tipo de alergias, ¿no es cierto?, en algún momento de su vida, pues tener reacciones alérgicas y no explicarse por qué? Sí, tiene tendencia hereditaria. Y como han señalado, si un papá es alérgico, el 50% o el 25% de sus hijos tiene alergia. Si los dos papás son alérgicos, el 50%. Si el abuelo es el alérgico, el 13% de los nietos tienen alergia. Y hay solamente un 17% en los cuales no existen antecedentes en la familia. Pero sí tiene esa tendencia directamente. Yo estoy en ese 17%, le cuento. No tengo ni padres ni mis abuelos alérgicos, pero yo resulté fatal. Exacto. Pero buscando directamente los antecedentes, sí se encuentra. Okay. Ahora, una de las partes del cuerpo que más se ve afectada por ese tema de las alergias es la piel. Vemos muchas alergias en la piel, alergias dérmicas. ¿Por qué se producen y cómo se van manifestando en ella? Bueno, exactamente. La dermatología, desde su inicio, recibía todos los problemas de alergia. Porque, como dice Paula, la manifestación más visual, más importante, es a través de la piel. Pero la medicina es tan amplia y además evolutiva y va creciendo que la dermatología tuvo que evidentemente inclusive formar otras ramas, y una de las ramas muy importantes en este campo es justamente
la alergología, ¿no? Son médicos especialistas como el doctor que se han dedicado exclusivamente a explicar el estado inmunológico y la forma como se puede resolver inclusive estas alergias. En la dermatología yo diría que existen alergias endógenas y alergias exógenas, es decir, las que solamente vamos a ver a través de la piel. Pero en esas alergias, por ejemplo, exógenas, donde se manifiestan una reacción al metal, una reacción al perfume, reacción a los tintes, o una reacción que muchas veces el mismo dermatólogo no logra descubrir a qué está presentando esa alergia. Entonces, en ese caso, obviamente, camino al alergólogo para que le haga los test de sensibilidad y determinemos con exactitud qué producto es el que está molestando en las alergias. Doctor, ¿cuáles son los tipos de productos que son más comunes en la generación de estas reacciones alérgicas? Hablaba usted de perfumes, hablaba usted quizá de champús, no sé, jaboncillos. Usted, con toda la experiencia que tiene, ¿cuántos casos habrá tocado en su consultorio? ¿Sabes que este es un campo tan grande? La medicina, como le digo, es multidisciplinaria y yo creo que no hay ninguna de las especialidades que puedan sentirse omnipotentes, es decir, nosotros resolvemos todo. No, el campo de la dermatología y de la alergología está inmerso en todas las especialidades, llamando la atención que el anestesiólogo, por ejemplo, y tantos casos que hemos tenido acá, tenga mucho cuidado en revisarlo primero, antes de hacer inclusive el examen del laboratorio, preguntar o ver o hacer test a qué medicamento, a qué sustancias alguna vez ha presentado alergia. Porque cuando entran al quirófano, por ejemplo, agarran una sustancia de yodo, por decirles, para hacer la antisepsia, y el paciente empieza a edematizarse, ¿no? Y provocan muchas alergias. Y ha habido accidentes de ese tipo, cuando presentan, digamos, una alergia exógena nomás todavía. Peor todavía si es endógena, si le colocan una inyección, como han ocurrido. Hay casos en que han muerto personas. Entonces, esas alergias. Por eso es que la inmunología está manejada más por los alergólogos. Y todas las especialidades, sin falta, tienen que tener esa relación con la alergología y con la dermatología. Porque la dermatología es la madre, con el perdón de todas las otras especialidades, es la madre de todas, porque a través de la piel detectamos, diagnosticamos enfermedades, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que este campo es muy interesante para poder dar, por ejemplo, una recomendación a la gente que en este invierno, por decir, va a utilizar esas ropas abrigadas de alpaca, ¿no? Hay personas sin tener, digamos, una predisposición, pueden tener una dermatitis de contacto directo provocado por la lana. ¿Qué pasa cuando uno ponga una ropa de lana, doctor? Olvídese, sin duda que estaría tempranito esperándole en su consultorio. Y es muy cierto, es increíble cómo algunas personas nos ataque de una manera muy seria esto de la alergia. A propósito, doctor Huachaya, son diferentes tipos de alergias, ¿verdad? De diferente naturaleza, diferente origen, diferente manifestación. Describamos un poco esos diferentes tipos, quizá los principales de alergias que se conocen, particularmente en nuestro país, en nuestro contexto. Claro. Lo que vemos frecuentemente son las alergias respiratorias, en frecuencia son las mayores, que se traducen predominantemente por rinitis o asma. Las alergias cutáneas, como ha señalado el doctor, tienen un espectro pero variado, desde una urticaria hasta un fenómeno más severo. Después tenemos también alergias gastrointestinales, por ejemplo, cuando uno es alérgico al huevo o alérgico a algún alimento, condiciona predominantemente unas reacciones, ya sea cutáneas o gastrointestinales. Pero también hay alergias, las alergias generalmente en el contexto general se consideran externas, es decir, en el contexto, para que un paciente, la alergia se divide en externa e interna. La externa es cuando el elemento ingresa al organismo, ya sea un cosmético, un medicamento, un alimento.
pero también existen alergias internas, y esas son las alergias en las cuales el paciente directamente presenta un urticario, presenta un rash sin factor administrado. Entonces, ese tipo de alergias son las más delicadas, porque evidentemente esconden una enfermedad autoinmune que hay que diagnosticar. Y dentro de las alergias, de las más peligrosas, como señalaron, son los alergias a los medicamentos. Las alergias a los medicamentos sí son las que ponen en peligro la vida del paciente. Esas son las que causan la temida reacción anafiláctica de la cual tanto se habla. El shock anafiláctico, y dentro de los medicamentos más involucrados, por ejemplo, están los analgésicos, los antibióticos, los anestésicos, que son liberadores también de sustancias vasoactivas y pueden condicionar cuadros severos. Y lo importante de este tipo de reuniones es señalar siempre el prevenir ese tipo de situaciones. Lo que pasa en nuestro medio, muchos nos automedicamos, ya sea de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, directamente sin consultar a nadie vamos a la farmacia y pedimos directamente una pastilla. Entonces ahí está el problema, porque muchas de ese tipo de reacciones son demasiado severas que no se alcanza directamente a una medicación inmediata y el paciente inmediatamente fallece. Hora 23 conversó con un pediatra que nos habla acerca de las causas y los tratamientos para las alergias tanto en niños como adultos. Las alergias en la piel de los niños están relacionadas a su edad, al tipo de pomadas, de talcos o de jabones que se utilizan, y se manifiestan con un eritema en piel, que es enrojecimiento de diferentes zonas, y muchas veces, por ejemplo, el eritema del pañal, que es producida por la acidez de las evacuaciones de los niños, se califica como alergia. Así, de esta manera, un profesional nos explica qué son las alergias, especialmente en niños, el mismo que afecta al sistema inmunológico de cualquier persona, sin importar edad o sexo. Sin embargo, existen 3 causas que son las que estarían provocando esta respuesta del organismo. Una de ellas son los alimentos. Entre los alimentos tenemos, por ejemplo, el pescado, el cerdo, las conservas en general, para algunas otras personas el huevo o el queso, etc. Asimismo, las otras 2 causas también son de suma importancia, ya que inclusive son las más frecuentes en niños. Son las producidas por inhalables. Entre estas está el polvo de habitaciones, el pelo de animales, el polen de plantas, son por contacto. Contacto en la piel que está en contacto con medicamentos, con pomadas, con sustancias que sean alergénicas. Los tratamientos varían según el tipo de alergias que cada niño o adulto tenga. Loratadina y desloratadina son los de última generación que se están utilizando actualmente, pero hay alergias en las que se tiene que recurrir incluso a las inyecciones de cortisona, porque las crisis de alergia ponen en riesgo muchas veces la salud y la vida de los pacientes. A ver, veíamos ahí a los bebés, ¿no es cierto?, con unas manchitas en los pies, que granitos, que de repente la piel rojecita por diferentes partes de su cuerpecito. Le pregunto al doctor Johnny de la Riva, a ver, ¿cuáles son aquellas manifestaciones sobre las que los padres tenemos que tener especial atención y que pueden estar revelándonos en nuestros bebés, en nuestros niños, alguna reacción alérgica e inmediatamente, obviamente, tenemos que llevarlos a consulta? Sí. Sin duda, como decía el pediatra, es importante utilizar algunos elementos neutros para el aseo, porque a veces existen jabones muy publicitados y obviamente la piel del niño tiene una sensibilidad, puede ser una alergia inclusive primaria, que va a reaccionar al elemento químico que está reaccionando. Entonces, eso predispone y se complica. La dermatología pediátrica, le digo, es una especialidad y es un capítulo también muy grande, donde hay dermatólogos que solamente van a ver a niños porque
podemos nombrar una reacción de sensibilidad no solamente a los productos que se está utilizando, sino hasta el mismo sudor, como el pitaí, por ejemplo, que ustedes el sudor, ¿no? Por el componente del sudor ya empieza a lastimar y a hacer una dermatitis, y entonces ahí se complica, por ahí le aplica una crema antihistamínica, que hoy en día, en concepto personal, las cremas antihistamínicas ya están mandadas a recoger. ¿Por qué? Porque evidentemente una crema antihistamínica, como yo me acuerdo de una crema que era la lidramina, por ejemplo, calma el escozor, pero le provoca un estado de sensibilidad. Que es comúnmente usado todavía también. La hidrocortisona sí, todavía se puede utilizar, algunos corticoides con mucho cuidado, pero teniendo en cuenta la causa, se debe curar la causa, el factor alergizante, el factor irritativo, eso es lo que se debe curar, ¿no? Hay maneras de que la mamá pueda tomar todas las previsiones para que no le cause efectos de alergia a su bebé. Yo diría que todos los niños que presentan desde muy temprana edad una reacción alérgica a ciertos elementos o a ciertos medicamentos, tienen que tener una tarjeta que lleven en el bolsillo, ¿no? Indicando si van a otro médico, a otra especialidad. ¿Cuántas veces se ha visto que van a la cirugía plástica y en la cirugía plástica, pues si no han investigado la alergia que puede tener la paciente, entonces les provocan una alergia y entonces todos deben tener, y esa es una recomendación para los televidentes, cuando hayan tenido una alergia a un medicamento, anoten a qué medicamento tuvieron, ¿cierto? Entonces ya el médico va a saber que es alérgico al paracetamol, por ejemplo, o a cualquier otro analgésico que es común utilizar en cirugía o en otro campo. Hay una forma de prevenir el tema de las alergias en el caso, por ejemplo, de medicamentos, de la anestesia y demás, pero con otro tipo de sustancias. Por ejemplo, doctor, existen ciertas sustancias que están a nuestro alrededor, con las cuales convivimos todo el tiempo, que pueden convertirse en factores de riesgo que aumentan la incidencia de alergias. Sí, sobre el primer punto, sí se tiene ya mecanismos para detectar que uno es alérgico, principalmente a los medicamentos, que es lo más importante. Se llama técnica de test de degranulación de basófilos, en el cual se toma directamente una muestra de sangre, se cultivan los basófilos y ahí se colocan gotas de los medicamentos. Si se destruyen los basófilos, significa que el paciente es alérgico y nos da una sensibilidad. Entonces, eso nos ayuda a nosotros, por ejemplo, a escoger de un panel directamente de medicamentos cuáles tienen menos sensibilidad y utilizar el que menos tiene, haciendo una prueba que se llama prueba de provocación controlada. Con eso nosotros podemos administrar al paciente con toda seguridad. En el segundo punto, directamente en relación a los factores externos, en la infancia principalmente el primer factor es la alimentación. La alimentación directamente, cuando ya empieza a ingresar al bebé, a los 6 meses que empiezan, habitualmente ingresamos ingresan, por ejemplo, papillas, plátano con miel, le añaden a veces, algunos le añaden chocolate, y empiezan ese tipo de situaciones. En los pacientes que tienen antecedentes de alergia en la familia, ese ingreso tiene que ser tardío, no tiene que ser inmediato. Eso es lo que nosotros aconsejamos, que sea más tardío que inmediato, para evitar directamente las reacciones inmediatas o más severas que se presentan. Porque los niños al inicio presentan una dermatitis atópica, que se exacerba con la ingesta de leche, por ejemplo. Entonces, eso nos preocupa, porque el niño ya lo están sensibilizando desde inicio. Entonces, un tratamiento de una dermatitis atópica en los niños es bastante continuo que hay que hacer y molestoso, porque el niño se rasca, llora toda la noche y demás situaciones, y es desesperante. Doctor, ahora los padres cometen muchas veces el error, bueno, porque no tenemos en Bolivia lastimosamente la cultura de ir al médico, de ir al especialista ante los problemas de salud que se puedan presentar en el hogar, de autodiagnosticar las cosas, ¿no? No, mi bebé tiene alergia a la lactosa, ¿no? Entonces no le demos leche, no le demos esto. Y claro, le estamos privando al niño de alimentos esenciales para su desarrollo, sin tener la opinión de un especialista que nos diga si realmente
realmente estamos en lo correcto o estamos equivocados. Puede ser que ese niño no tenga ninguna alergia a la lactosa y sea otro el factor. Expliquémosle a la gente cuáles son los tests o los análisis que se hacen, que son sencillos y rápidos, entiendo, para determinar el tipo de alergia que se tiene y el por qué la gente pues tiene que recurrir a esto primero antes de tomar decisiones por cuenta propia. En medicamentos, que es lo más delicado, tenemos el test de degranulación de basófilos bien establecido. Exacto. Eso nos ayuda bastante. En la alergia respiratoria o en la alergia, por ejemplo, que se traduce en rinitis o asma, tenemos los test cutáneos, el prick test, que se efectúa directamente a partir de los 5 o de los 6 años. Evidentemente, el paciente puede ser un paciente que está debutando con una rinitis o asma desde los 2 a los 5 años, pero en esa etapa no se aconseja hacer prick test. Se aconseja hacer prick test a partir de los 5 o de los 6 años. En las alergias alimentarias es difícil la situación, porque por la composición que tiene un alimento. Por ejemplo, la leche tiene 3 proteínas alérgicas: caseína, lactoalbúmina, betaglobulina. Entonces es muy difícil determinar a cuál es el determinante que condiciona. El maní tiene 32 proteínas alérgicas, entonces es difícil. Entonces, en estas situaciones se aconseja hacer una dieta de exclusión, de eliminar esos factores. Y tenemos opciones directamente para, por ejemplo, en la alergia a la leche, tenemos directamente opciones de otros alimentos que dan el nivel nutritivo adecuado sin necesidad de darle siempre leche. Por ejemplo, ahí directamente tenemos una variedad de elementos que nos ayuda. Incluso la soya también nos ayuda en ese aspecto. Al inicio del programa les decíamos a todas las personas que existen alergias muy raras que se han detectado en el mundo, y algunas de ellas que afectan a la piel. Por ejemplo, doctor de la Riva, son la alergia al agua, por ejemplo. Vamos con el cuadro 4, señor director. Es uno de los casos más raros de alergia. Solamente la padecen cerca de 40 personas en el mundo que han sido diagnosticadas con la enfermedad conocida como urticaria acuagénica. Esta alergia hace que la piel salgan dolorosas urticarias cuando se entra en contacto con el agua, y también en casos severos la garganta puede hincharse cuando las personas beben agua. Otra alergia que se manifiesta en la piel, también vamos con el cuadro 2, es la alergia a los móviles o celulares. Alergia a teléfonos móviles. Se manifiesta con ronchas y también ampollas dolorosas que aparecen a lo largo de la mandíbula, en la mejilla y en las orejas. A menudo, en realidad, estas alergias se presentan por el níquel, que es un metal que se utiliza en los botones del teléfono, marcos y también auriculares de los celulares. Son algunas de las alergias más raras que existen en el mundo, doctor de la Riva, pero hay personas que padecen ese tipo de alergias. Sí. Y se ven limitadas en muchos aspectos, además. Yo creo que todos los papás en este momento estarían rogando que tengan alergia a los celulares, ¿no? Yo ruego que tengan alergia a las redes sociales, sería muy útil. Entonces, bueno, en realidad, en el primer punto que dijeron, la alergia acuagénica es una alergia muchas veces mortal. Alguna vez han escuchado decir, pero si este señor o este niño o esta persona es nadador, pero desde hace cuántos años, y se metió al agua y se ha ahogado porque, bueno, no sé, no sabían explicar por qué. Es el shock acuagénico, que viene por 2 motivos. Uno puede ser por el frío, que desencadena realmente la liberación de amplias vitaminas y que provocan un espasmo de glotis, ¿no? Por solamente el frío. Y otro, obviamente, por el contacto del agua. Entonces, ha habido accidentes inexplicables, ¿no?, que han sufrido graves lesiones, y como decía, la alergia acuagénica en principio ya se manifiesta, y eso tiene que llamar la atención a los padres por las ronchas, las urticarias que se presentan en el cuerpo, y también a veces por falta de una buena respiración. Muy bien, ya nuestro productor nos quiere cortar la cabeza en este momento, pero me la va a cortar, porque necesito hacerle una pregunta rápida, pero una respuesta rapidita, doctor. Si tengo una mascota y sé que esa mascota puede estar originando una alergia, mi gato o mi perro, ¿tengo que deshacerme necesariamente de la mascota? Hoy en día ya hay algún tipo de tratamiento que me permita seguir compartiendo ese lazo amoroso con mi mascota. No hay. No hay. No hay, directamente, porque es la caspa del gato la parte más alérgica, lo mismo la caspa del perro.
Bueno, Qué pena, qué lástima. amigo televidente que nos preguntó, va la noticia para usted. Bueno, nos vamos. Muchas gracides, doctor Johnny de la Riva, por haber estado esta noche con nosotros. Será hasta otro momento. Encantado, mucho gusto. Y lo propio acá el doctor Carlos Huachalla, médico especialista en alergia e inmunología clínica. Qué gusto haberlo tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Bien, gracias a ambos. Nos damos una pausa y hablemos con el tercer bloque de Hora 23. Espérenos. Por el mes de la madre, estamos con la promoción del plastificado con micropartículas de queratina 2x1 y de regalo un corte de cabello. Además, estamos con los paquetes de 40% de descuento en tratamientos de spa y cambios de look. Los días miércoles, los cortes 3x1 solo en Marcelo Ruiz. Llegamos al final de Hora 23. Agradecerles a todos por sus consultas. Esperamos haber disipado todas. Mañana nos reencontramos con otro tema interesante. Participe en nuestras redes sociales. Nos vemos mañana. Buenas noches, Bolivia. Chao, chao Mariel. Bueno, no le dimos mucho tiempo al doctor Huachalla para respondernos sobre la alergia a nuestros cachuchines, a los gatitos, a los perritos. Va a haber una segunda parte de las alergias. Muy atentos todos ustedes, amigos, en todo el país. Nos hemos quedado con muchísimas de sus interrogantes. Bueno, pero sí nos dijo el doctor Huachalla y lo propio el doctor de la Riva, que se acaban de ir, que sí, hay alternativas para mantener ese lazo con nuestras mascotitas cuando tenemos alergia a su pelaje, a su caspa, qué sé yo. Hay vacunas, toma su tiempito, pero no se deshagan de sus mascotas. Hay vacunas, hay formas de quedarse con ellas a pesar de que ahora nos estén despertando algunas reacciones alérgicas. Bien, los invitamos a que mañana nos acompañen en otro programa. Estaremos hablando de la Dirección General de Control y Administración de Bienes Incautados y ese hecho de corrupción con el cual ha sido relacionado en los últimos días. Así que estaremos conociendo a fondo este tema. Han hecho lo que les ha dado gusto, alquilar autos, que casas, que apropiarse de una cosa de otra, hasta motores, negociar avionetas. Madre mía, lo que se ha hecho con los bienes incautados en este país. Mañana todos los detalles. Fuerte abrazo, Bolivia. Chao. Adiós, familias bolivianas. Buen descanso.